es el apóstol Pablo, el apóstol llamado el apóstol de los gentiles, un apóstol que se hacía llamar a sí mismo fariseo de fariseos. Este apóstol envía una carta a la iglesia de Galacia, igual que a todas las demás, pero en esta carta hay un reclamo fuerte, hay un reclamo tajante, hay un reclamo muy poderoso. Y si pueden ver las anteriores intervenciones, nosotros hemos hecho énfasis en lo poderoso del ministerio del apóstol Pablo, que aún siendo el apóstol prácticamente que entró final a cubrir un espacio que era necesario cubrir, contiene en sus cartas un gran respeto por los demás apóstoles. Todos estos apóstoles reconocieron que en el apóstol Pablo había una misión, había una gracia y había una tarea. Uno de esos apóstoles, quizá uno de los más respetados, fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro se menciona en la carta de las que hablamos. El apóstol Pedro se encuentra en la carta de Gálatas. Y el mismo apóstol Pedro, mucho después de una confrontación que vamos a ver en Gálatas capítulo 2, hablando del apóstol Pablo, mesuradamente, con mucha paz en su interior ya, dijo en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Nos vamos rápidamente otra vez a Gálatas. En Gálatas capítulo 1 vamos a ver un apóstol Pablo presentándose. Vamos a ver el contexto de la carta, porque de la misma forma que en toda la palabra de Dios, así como pusimos el ejemplo de Mateo 18:18, que para encontrar el centro del mensaje tuvimos que ir y respetar el hilo del pensamiento de qué venía hablando nuestro Señor Jesucristo cuando empezó la exhortación. En esta carta vamos a ver exactamente lo mismo. Pablo comienza Gálatas capítulo 1. Si puede anotarlo, seguro que sería de gran bendición para usted. Gálatas capítulo 1, el capítulo entero. No vamos a hacer detalle en los versículos que no sean necesarios. Vamos a tratar de correr un poco más rápido. En Gálatas capítulo 1, Pablo presenta el contraste de la gracia y la ley. Si lo quiere poner de una forma más textual, de la fe y de la ley. Todo el capítulo 1, vamos a ver eso. En este capítulo, el apóstol Pablo se presenta de una manera muy especial que necesito leer el versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿A quién está dirigida la carta? A las iglesias de Galacia. Pablo tiene una gran reprensión de las cosas que le llegaron acerca de la iglesia de los Gálatas. Y en el 6, para no leer todo, Pablo dice, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, mucha atención, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hagamos una pausa. Vamos a encontrar a través de la palabra de Dios
quiénes son estos que perturbaban no solamente a la iglesia de Galacia, sino un movimiento que se estaba levantando y que fue causante de grandes situaciones discordantes, doctrinales, que le tocó resolver al apóstol Pablo principalmente más que a cualquier otro apóstol. Vamos a encontrar quiénes son aquellos que perturbaban el evangelio. Vamos a encontrar quiénes son los que llegaron a Galacia y comenzaron a pervertir el evangelio que ya Pablo había establecido, ya Pablo había enseñado. Y este evangelio del apóstol Pablo pareciera que fuera especial del apóstol Pablo. Pareciera que el apóstol Pablo tiene una autoridad, pero es que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y lo dice en singular. Mire cómo cada uno sobreedifica, ninguno puede poner otro fundamento del cual está puesto, el cual es Jesucristo. Muy importante de recordar eso. En Gálatas capítulo 2, Pablo se presenta a sí mismo como aquel ex o antiguo perseguidor de la iglesia. Todo este fundamento es necesario. Como ese que perseguía duramente la iglesia del Señor. El versículo, todavía en Gálatas 1, todavía Pablo se sigue presentando como el que persigue la iglesia, corrijo. Y en el versículo 13 dice, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. Mira lo que dice el versículo 14, Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Yo le voy a decir algo rápidamente. El apóstol Pablo le llamaban fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir fariseo de fariseos? Y esto es necesario como fundamento. Fariseo de fariseos quiere decir una persona que en cuanto a la ley era tan recto, tan intachable, tan irreprensible, tan celoso de la ley, que no solamente perseguía a la iglesia, que consideraban ellos una secta en ese momento. El apóstol Pablo tenía tal nivel de celo, de conocimiento de la ley, de guardarse en la ley. Discípulo de Gamaliel, posiblemente el mejor discípulo de Gamaliel, el maestro más respetado de Jerusalén. Pablo se llamaba fariseo de fariseos, o le llamaban fariseo de fariseos, porque era tan irreprensible que Pablo le lograba encontrar faltas a otros fariseos y los reprendía, a otros fariseos que cuidaban la ley. El fariseo era una especie de policía, una especie de vigilante, estaba en las calles, estaba en las plazas, estaba en las sinagogas, estaba donde era necesario, por eso perseguían a Jesús, por eso se iban a escuchar a Juan el Bautista, porque ellos estaban donde necesitaban estar con tal de que nadie faltase a la ley y que todos cumplieran la ley. Pablo tenía una capacidad en conocimiento, en rectitud y en guardar la ley que podía llegar a reprender y amonestar a otros fariseos que hacían lo mismo que él. En Gálatas capítulo 1 del versículo 12 al versículo 22, Pablo está mandando un mensaje. Lo que Pablo va a corregir requiere de un ejemplo. Y no solamente un ejemplo, Pablo pone dos ejemplos. Número uno, él mismo como fariseo de fariseos. Es decir, yo aventajaba a muchos. Yo aventajaba, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, más que mis contemporáneos. ¿Por qué Pablo usa este ejemplo
usando su testimonio como fariseo. Porque a quien Pablo va a llamarle la atención es a convertidos al evangelio que practicaban algunas o pedían que se practicaran las cosas de la ley, las normas de la ley. A quien Pablo iba a amonestar en Gálatas, a los Gálatas en Galacia, no era solamente a una iglesia, sino que era a un grupo de creyentes judaizantes que vinieron a Cristo, lo vamos a ver, vinieron a Cristo, pero era Cristo más el sábado, Cristo más la circuncisión, Cristo más la ley. Y dentro de la ley, usted no puede dejar por fuera el diezmo. A pesar de que automáticamente algunos van a decir, no, hermano, acuérdense que el diezmo es mucho más atrás de Moisés. El diezmo es de Abraham, acuérdese, Abraham y Melquisedec. Tranquilo, guarde la pregunta y escuche con atención, con la guardia tranquila. Te puede recibir o no recibir la palabra, así de sencillo. Pablo va a reprender a una iglesia en Galacia que había escuchado y había aceptado que era Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más el sábado. Por eso Pablo necesita decir, yo era mucho más estricto, yo era mucho más enérgico, yo no perdonaba a nadie, incluso yo encontraba faltas en algunos fariseos contemporáneos a mí. Era necesario ponerse como el ejemplo de que en su tiempo, antes de convertirse, nadie podía quizás superarlo a él en cuanto a la ley y al celo de la ley. Ese ejemplo era necesario porque es un hombre que va a hablar con propiedad. Es como cuando usted da un ejemplo de su testimonio, de dónde lo sacó el Señor. Hay testimonios tremendos, terribles, algunos más livianos que otros. Pero si alguien dice un testimonio de cómo Dios lo saca del narcotráfico y lo trae a Cristo, ¿cómo? Si alguien más está en drogas y narcotráficos, le puede discutir a alguien que fue narcotraficante? Se sabe todas, de todas. Es como si cualquier narcotraficante local se encontrara con el difunto Pablo Escobar y le quisiera enseñar a Pablo Escobar cómo se es un narcotraficante. ¿Me hago entender? El apóstol Pablo sabía de lo que iba a hablar, porque los que estaban pervirtiendo el evangelio no eran cualquiera personas, eran personas que tenían mucha influencia. Y ellos aseguraban que era Cristo más la ley, Cristo más el sábado, Cristo más la circuncisión. La pelea, la batalla más grande que tenía el apóstol Pablo en su época fue justamente contra estos cristianos, estos judíos y algunos prosélitos, no judíos, pero convertidos al judaísmo, que al venir a Cristo y tomar cierta reputación, sentían que tenían mucho más autoridad que el propio apóstol Pablo. Pablo se necesita colocar como un ejemplo. Es decir, yo era peor que todos ustedes, no me echen cuentos a mí. Segundo ejemplo que el apóstol Pablo dice, en la carta de Gálatas, capítulo 2, Pablo usa un ejemplo aún todavía más poderoso. Esto es necesario para el fundamento, es necesario. El ejemplo que utiliza Pablo, y no lo vamos a poder leer en detalle por ahora, el ejemplo, fíjese que el capítulo 2 es un ejemplo fuera de su testimonio. El primer ejemplo
de Gálatas capítulo 1, 11 al 22 es su testimonio. Yo era judío peor que ustedes. Yo era peor que ustedes. Mejor dicho, Pablo está diciendo, yo era peor de los que están queriendo corromper lo que ya nosotros habíamos enseñado. Yo era peor que ellos en cuanto a la ley. Yo le quiero decir algo desde ya porque es un concepto que lo voy a hablar en todo el desarrollo, hasta donde pueda. Escuche esto, amado hermano. Vamos a demostrar por la palabra en esta oportunidad, si es posible. Escúcheme bien, amado hermano, amigo que me mira. El diezmo no es una burbuja. El diezmo no es y no puede ser una burbuja doctrinal que nosotros podemos colocar según nosotros queremos. Usted o lo coloca en la ley o lo coloca en la fe, la gracia, en Cristo. Esto no puede ser una burbuja doctrinal que usted puede mover a voluntad. ¿Y sabe por qué le disparo esto de antemano? Porque lo vamos a demostrar por la palabra de Dios. Tome nota, agarre pluma y verifique, sea un cristiano de vereda. Con esto yo no quiero eliminar. ¿Sabe por qué este tema es tan problemático y complicado? Los pastores tiemblan, los apóstoles tiemblan, los ministros tiemblan. ¿Sabe por qué? Porque automáticamente los hombres de Dios tienen miedo de que se les quite el único recurso que tienen disponible para que el pueblo de Dios le dé a Dios lo que le tiene que dar a Dios. El único recurso que tienen es ese. De paso es el más fácil. Y tiemblan. Fácilmente yo me puedo despedir de ustedes hoy mismo. Bueno, hermano Hans, hermano Luis, muchas gracias. Porque pueden venir situaciones, mira, no pongas más a ese hombre, falsa doctrina, falso maestro. Toda persona que se llama falsa doctrina, que se llama de los que usamos la bandera de falsa doctrina, yo también, que usan la bandera de sana doctrina, corrijo, sana doctrina. Todo es correcto. Todo se acepta hasta que se toca este punto. Todo es correcto. Podemos hablar de escatología, del bautismo, de si esto, si, pero este punto, aquí este es el issue, este es el asunto. Esto es lo intocable. Porque tiemblan, los ministros tiemblan, hermano, porque usted va a hablar de eso, porque si la iglesia a duras penas da, hermano, ¿cómo vamos a hacer si la gente no da, si la gente se le da en el codo? De eso también vamos a hablar. De eso también vamos a hablar. Pero no tengan miedo. Yo no vine aquí a darle a nadie. Yo no vine aquí a darle palo a nada. Yo vine aquí a presentar una verdad de parte de Dios. Usted la puede tomar o usted puede seguir adelante. Posiblemente, mejor no digo más nada. Escúcheme bien, por favor. Este es un tema difícil. Esto es un tema complicado. Prepárese. Gálatas capítulo 12 muestra el segundo ejemplo más poderoso que Pablo presenta para corregir a la iglesia de Galacia que había permitido que sus oídos escucharan a judíos convertidos y a prosélitos convertidos a Cristo que querían Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más el sábado. Y la ley incluye todo lo de la ley. El diezmo no es una burbuja doctrinal donde la colocamos a voluntad. Sáquese eso de la mente y del corazón. No es una burbuja. No se lo tire a Abel. Hay gente que le tiran el diezmo incluso a Abel. Más allá de Abraham. No, es que es de Abel. No es de Abel. Tampoco es de Abraham. Es de la ley y hay Biblia para verificar lo que es así. Hay dos pactos. Dos pactos. La Biblia lo confirma. Dos pactos. Un día le voy a enseñar cuál es el significado verdadero y espiritual de la estrella de David. Dos pactos. Se lo voy a dar con lujo de detalles. Dos pactos, la estrella de David.
Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo reprende al poderoso apóstol Pedro, lo reprende duramente por la simulación que tenía el apóstol Pedro. Una simulación que se llama hipocresía en los textos originales. Una hipocresía. Le quiero decir algo, amado hermano. La presión que ejercían los judaizantes. No se equivoque en las cartas de Pablo. Hubieron conflicto con los fariseos, sí, habían todavía fariseos. Pero después que Fabio Tito Vespasiano se cumple la profecía que destruye el segundo templo en Jerusalén en el año 70, después de la destrucción del templo, una conversión de judíos a Cristo muy grande. Las persecuciones eran terribles. Los hombres y las mujeres